que ustedes puedan después observarla y revisarla en el momento que consideren. Les compartiremos tanto la presentación como la grabación a los correos electrónicos con los cuales se han inscrito a esta sesión. De igual manera, vamos a estar los miembros del equipo muy pendientes del chat si tienen alguna duda, alguna inquietud o si quieren hacer algún ejercicio práctico durante la sesión o al finalizar, para así mismo poder apoyarlos y colaborarles en todo lo que necesiten. Bueno, de manera general hemos venido realizando diferentes pruebas de acceso con las instituciones que hacen parte del consorcio, así que si alguna presenta algún tema de acceso, de error o que no puede ingresar a la plataforma, nos lo puede informar en el chat y con muchísimo gusto les haremos el seguimiento para que puedan disfrutar de todos los beneficios de esta plataforma. Entonces, bueno, reiteramos nuestra bienvenida. Les presento parte del equipo que nos acompaña el día de hoy. Se encuentra con nosotros Natalia López, que es nuestra profesional en investigación, que también va a estar muy de la mano de ustedes apoyándolos en todos los procesos que tienen que ver precisamente con el área de investigación y con el uso de la herramienta. Se encuentra con nosotros Marco Ruiz, que es nuestro profesional de fidelización. También nos apoya en todo lo que tiene que ver con temas de requerimientos técnicos y por supuesto con apoyo en las sesiones de capacitación, que hoy también será el encargado de dictar esta sesión para todos ustedes. Y también se encuentra con nosotros Hernán Muñoz, quien la gran mayoría conocen, que es nuestro director académico y científico y que está a cargo de liderar el proceso que llevamos en los diferentes escenarios con el consorcio de Argentina. Y estoy yo, Paula Saavedra, directora de fidelización y proyectos especiales, estoy pues a su disposición para atender cualquier solicitud, cualquier requerimiento y apoyarlos en todo lo que necesiten dentro del consorcio, pues para que tengan una experiencia de usuario y de investigación bastante agradable, y pues que pueda ser bastante provechoso para ustedes el uso de esta plataforma. Entonces, no sé si Hernán quieras compartir algunas palabras. Sí, muchísimas gracias, Poli. Y bueno, pues a Natalia, Marco y por supuesto a todas las instituciones, a los directores de biblioteca y a sus equipos por haber aceptado esta invitación. Yo no me voy a extender mucho porque realmente quiero que aprovechemos al máximo el tiempo. Simplemente a sumarme a la bienvenida que Poli les acaba de dar, pero también extenderles una invitación que muy probablemente ya algunos están enterados o si no, pues también se van a enterar muy pronto a través de diferentes canales y es en la semana entre el 22 y el 24 de abril. Vamos a tener una serie de actividades en Buenos Aires. El 22 y 23 vamos a tener dos eventos académicos. El 22 va a ser uno muy interesante, que va a ser una jornada académica alrededor de la experiencia de usuario en bibliotecas académicas. Esto es un evento enmarcado dentro del Consorcio Argentina. Es un evento libre, o sea, un evento al que pueden asistir, que también, por supuesto, va a ser transmitido de manera virtual, pero que nos encantaría que pudieran estar allí. Este evento se va a llevar a cabo en la UCA, la Universidad Católica de Argentina. Entonces, para que por favor se vayan agendando. El día 23 de abril va a ser el lanzamiento formal del consorcio. Va a ser una jornada entre académica y protocolaria, donde lo que queremos dar a conocerle a la sociedad argentina lo que hemos logrado. La importancia de unirnos y trabajar de manera colaborativa entre las instituciones, pues no solamente para lograr aspectos tan importantes como la suscripción, recursos que son fundamentales para el desarrollo de las actividades académicas e investigación, sino también para el fortalecimiento del trabajo colaborativo y el relacionamiento entre las instituciones. Esta jornada también se va a llevar a cabo en la UCA y también esperamos, por favor, que tanto los directores de biblioteca como, como el personal de las bibliotecas y de la institución en general que quieran comprender un poco más la dinámica y las dimensiones de una iniciativa consorciada, pues también nos acompañen. Y el día 24 de abril ya va a ser una jornada específicamente para los líderes y los jefes de biblioteca, donde vamos a hacer la estrategia de planeación para el 2025. ¿Cuáles son los recursos que pretenden consorciar? ¿Cuáles van a ser los valores agregados o los proyectos estratégicos a los que les quieren apuntar? Entonces, como ven, es una semana bastante productiva, bastante movida y en la cual esperamos, por supuesto, que todos nos acompañen. Reiteramos,
esta información va a empezar a llegar a través de diferentes canales. Igual si desean que se las ampliemos de manera puntual, pues a través de Marco, de Natalia, de Poli o por supuesto de mí, se las podemos hacer llegar puntualmente a sus correos electrónicos o a través del chat de WhatsApp. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Les reitero, 22 al 24 de abril en la UCA, estas tres jornadas académicas y de planeación, que por supuesto van a ser muy interesantes y de las cuales esperamos que ustedes participen de manera activa. Entonces, les deseo una jornada muy productiva. Por favor, el equipo está dispuesto a acompañarlos y atenderlos en lo que bien consideren. Y nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Poli. A ti, Hernán, gracias. Bueno, sumándome a algo de lo que decía Hernán, durante esa jornada que se va a hacer, vamos a también a tener una jornada especial de capacitación especializada que se va a realizar una vez finalice el evento, es decir, el 25 de abril. Entonces, próximamente, junto con las invitaciones que les van a compartir por los diferentes canales, también estará incluida la invitación a esta sesión especializada para que la puedan compartir a su comunidad académica y de investigación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a cederle el control a Marco para que podamos dar inicio a la sesión de capacitación de Scopus. Recuerden que la sesión está siendo grabada y será compartida junto con la presentación a los correos electrónicos con los cuales se inscribieron y pueden hacer sus preguntas en el chat y con el apoyo del equipo estaremos dándole respuesta. Entonces, bienvenidos, disfruten esta sesión de capacitación y bueno, gracias Marco. Listo, perfecto. Confirmar. Ya pueden visualizar mi pantalla para poder ir dando inicio con esta sesión. Sí, señor. Entonces, como bien lo mencionaron mis compañeros, esta es la primera sesión de capacitación de Scopus. La agenda del día de hoy va a ser exactamente como entender qué es el recurso que suscribieron a través del consorcio, información general sobre las métricas, estrategias de búsqueda que nos vamos a encontrar dentro de la plataforma, el proceso de creación entonces de las cuentas y cómo verificar que el recurso esté funcionando correctamente. Como bien lo mencionaron, mi nombre es Marco Ruiz, soy el profesional de fidelización de Consortium y los voy a estar acompañando tanto en esta sesión del día de hoy como en futuras sesiones de formación relacionadas con este recurso. Antes de pasar directamente a la interacción entonces con la plataforma, lo primero que debemos de tener claro es qué es la base de datos Scopus. Lo primero es aclarar que no es una base de datos tradicional. Las bases de datos tradicionales como tal le permiten a los usuarios la descarga de documentos en texto completo. Pero el fuerte de esta plataforma es exactamente dar información sobre citas, resúmenes, es una base de datos multidisciplinaria y en este caso vamos a encontrar son una serie de métricas de información bibliométrica que nos sirve para la toma de decisiones y que particularmente ayudas en todos los procesos de investigación, se relaciona con la creación de los estados del arte de donde se reúne toda la información de citas y referencias con la cual cuenta la plataforma. Se reúne de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Ahorita vamos a ver la cantidad de títulos y revistas suscritas que tiene como tal la herramienta. Y dentro de estos listados se les debe de hacer muy familiar encontrar información acerca del índice H, información de cuartiles relacionados entonces para los temas de publicación y toma de decisiones. Al ser una base de datos de citas y referencias, todo el proceso de revisión no se realiza por parte del grupo editorial Elsevier, sino que viene a partir de esos procesos de revisión en los procesos de publicación de más de estos 7.000 grupos editoriales. Entonces, la información que encontramos acá no es única y exclusivamente del grupo editorial Elsevier, sino que encontramos información de otros editores como Springer, Taylor and Francis, Oxford, que son cosechados por esta plataforma. ¿Cuál es el objetivo como tal de esta herramienta? Permitirle a los usuarios a partir de búsqueda, rastrear, visualizar y analizar todo lo que son los temas de información académica.
Dentro de este ecosistema de información académica, que es la plataforma de Scopus, encontramos información para universidades, información de autores e información relacionada a metadatos incluidos dentro de todas estas citas y resúmenes que encontramos dentro de la plataforma. Como bien lo mencioné, al ser una base de datos referencial, todos estos datos que encontramos nos sirven como punto de partida para el análisis como tal de las métricas y mantenernos actualizados. En esta identificación de tendencias podemos navegar en más de 94 millones de registros, títulos, resúmenes, palabras clave y algunos campos específicos como son los financiadores, países y datos para análisis de información, más de 43.000 títulos de revistas activas en la actualidad y más de 330.000 libros. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de esos procesos relacionados en la investigación y que encontramos dentro de la plataforma. Entonces, gracias a todos estos resúmenes, tenemos unas herramientas adicionales que nos permiten rastrear esas tendencias emergentes e incluso cómo mirar cómo se ha dado la producción científica cosechada dentro de este recurso en diferentes periodos de tiempo. Entonces, cuenta con filtros especializados y avanzados que lo que nos permiten es depurar la información y analizar y tener análisis más detallados. Tiene una herramienta especializada para descubrir nuevos colaboradores. Podemos buscar tanto por autores como por temáticas especializadas para encontrar esos investigadores que podrían ser como tal nuestros partners de investigación en algunas temáticas de investigación. Si hemos publicado información que ha sido cosechada por esta plataforma, sabemos que contamos con perfiles que lo que nos permiten es contar con índice H, tendencias de publicación de los investigadores, cantidad de citaciones obtenidas por cierto número de artículos que son cosechados dentro de esta herramienta. Como lo mencioné hace unos momentos, esta plataforma nos sirve para el análisis general de los estados del arte y también cuenta con unos metadatos en específico para poder identificar esas instituciones u organizaciones que nos están dando rubros de financiación en algunas temáticas en específico. Entonces también podríamos utilizar esta opción para identificar cuáles son esas organizaciones a nivel global y mundial que están generando esos rubros de investigación en ciertas temáticas especializadas. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el uso, la interacción directamente con el recurso, pero antes de hacer ese ejercicio, de trabajar con la plataforma, lo más recomendable es que todos los usuarios ingresen a la URL de scopus.com, ya sea a través del sistema de bibliotecas de su institución o accediendo de forma directa. El primer paso y la primera recomendación es que todos los usuarios creen su cuenta con su correo institucional. Esto les va a permitir tener entonces un perfil dentro de la plataforma que les permite generar alertas y guardar búsquedas. Esto con la finalidad incluso también de activar entonces el acceso remoto. Entonces el primer paso es ir directamente a la plataforma, ingresaríamos nuestro correo electrónico institucional y pasaríamos por la verificación de dos pasos que nos exige la herramienta. Lo primero, correo electrónico. Lo segundo, colocar nuestros nombres, nuestros apellidos y colocar una contraseña segura. Al igual que todos los sistemas actuales de información, las contraseñas seguras son de mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Incluso con esta primera verificación que vamos a hacer con el correo electrónico, es una de las pruebas que hemos realizado con las diferentes instituciones que hacen parte del consorcio para garantizar que tienen el acceso remoto por reconocimiento de correo electrónico activo. Una vez nosotros hacemos todo ese proceso de registro, inicio de sesión, lo que vamos a estar viendo dentro de la plataforma es lo siguiente.
Los botones de búsqueda, tanto por documentos, por autores, el Research Discovery, búsquedas por organización, se nos identifica con nuestras iniciales en la parte superior derecha. Aparece la información de nuestro correo electrónico y lo más importante, si queremos verificar que el acceso se encuentra correctamente activo para nuestra institución, darle clic en esta casa en la parte superior derecha. Debe de aparecer el nombre de nuestra institución. Entonces, en este caso, como lo pueden ver, aparece el nombre de Consortia SAS, pero acá nos va a aparecer entonces el nombre de nuestras instituciones. Universidad Siglo XXI, Universidad de Palermo, que son algunas de las que recuerdo inicialmente. Ahora, antes de realizar una búsqueda y pasar al uso de lo que son los operadores booleanos, vamos a hacer una navegación general para responder una de las preguntas principales que nos hacen los investigadores y equipos de biblioteca. Marco, ¿cómo podemos verificar la cantidad de revistas o la información de los cuartiles a la cual estamos accediendo a través de la plataforma? Va a hacerle un poco de zoom a la pantalla y en la parte superior tenemos la opción de recursos. Al darle clic de forma automática, se me van a listar todos estos 43.000 títulos de revista de los cuales les hablé hace unos momentos. Entonces, acá que tengo títulos de revista e información de los libros a los cuales estamos accediendo a través de nuestra suscripción. Lo segundo, Marco, ¿cómo puedo verificar que sí es esa cantidad de títulos de revista a los que estamos accediendo? Parte izquierda, filtro de journals, aplicar y se nos reduce a la cantidad de 43.945 títulos. En esta primera pantalla tenemos un acercamiento a lo que son las primeras métricas que genera la plataforma dentro de estos listados. Se cuenta con el título de la revista, información del SciScore, el percentil. Este percentil hace alusión directamente a los cuartiles con los cuales algunos investigadores cumplen algunos de esos requisitos para los procesos de publicación institucional. Recordemos que a veces dentro de los procesos institucionales se les exige a los investigadores que seleccionen revistas de primero o segundo cuartil. Dentro de esta opción que nos brinda la plataforma podemos tener acceso a esta información. Lo segundo, la cantidad de citaciones ponderadas obtenidas por esta revista en el periodo de tiempo 2020 a 2023. Segunda pregunta que me hace Marco, ¿por qué no se tiene aún todavía la información para el año 2024-2025? Recordemos que estos ecosistemas de información son altamente activos, que para poder tener estas métricas se deben de esperar unos periodos de tiempo bastante largos, ya que en promedio la citación que recibe un artículo académico que se publica hoy tarda en 5 años en obtener su primer cita. Entonces, todo esto del ecosistema de información académico tiene unos periodos de tiempo un poco largos, por lo cual estos índices de citación se van ponderando de acuerdo a la interacción de citas, publicaciones que van obteniendo los documentos. Dentro de este mismo apartado que estamos viendo, tenemos la cantidad de documentos que han sido publicados en un periodo de tiempo en específico para una de las revistas y que a partir de la cantidad de documentos publicados con relación a las citas, aparecen los porcentajes o índices de citación para cada uno de ellas. Esta información es fundamental y relevante cuando los investigadores están buscando dónde publicar. A veces también algunos de esos parámetros es que tengan algún buen porcentaje de citación en las revistas utilizadas. De este modo, les estoy mostrando que dentro de la plataforma hay 43.000 emisiones seriadas o títulos de revista que están siendo actualizadas de forma periódica con relación a sus índices, métricas, site-score, porcentaje de citación y otros datos que sirven para la toma de decisiones. Adicional a esto, dentro de los recursos yo puedo hacer búsquedas
por el área del conocimiento o por el título en particular de la revista. Si tenemos claro cuáles son esas revistas de las cuales podemos o queremos mirar esta información de cuartil, porcentaje de citaciones, cómo ha sido la interacción de publicaciones de la revista en un periodo de tiempo, lo puedo hacer directamente. Pero particularmente cuando se está en proceso de búsqueda o selección de revistas académicas para la publicación, los investigadores hacen un rastreo general sobre el área de interés en el cual están interesados en publicar. Entonces, para modo de ejemplo, vamos a seleccionar esta opción de ciencias de la computación aplicadas. Voy a aplicar el respectivo filtro y de este modo logro llegar a las 928 revistas indexadas en esta temática en especial. Si estoy buscando un cuartil en específico, solo con el aplicar este filtro de la parte izquierda, voy a poder mirar esos resultados con relación a los parámetros que se acomoden al tipo de revistas en las cuales yo quiero obtener información. Algo muy importante, los primeros cuartiles son los que las mejores métricas van a tener. Mejor size score, mejor posicionamiento de los cuartiles, más cantidad entonces de citaciones, una mayor cantidad de documentos publicados, perdón, y un muy buen porcentaje de citaciones obtenidas para los documentos publicados en esta revista. Estaríamos diciendo que exactamente estos cuartiles hacen una distribución del 25% yendo desde las revistas más top hasta las revistas que están emergiendo y apuntando a ser las mejores dentro de un área específica del conocimiento. Recuerden que estoy súper atento al chat. En este momento voy a pasar exactamente a esa parte de la elaboración, construcción de ecuaciones de búsqueda, por si quieren que realicemos búsquedas en una temática en específica, la pueden compartir en este momento en el chat. Voy a volver a la opción principal de Scopus dando clic en la parte superior izquierda y ahora sí vamos a hablar de lo que son los operadores booleanos y lo que es la construcción de ecuaciones de búsqueda que la utilizamos principalmente en la sección de documentos. Hay tres formas en las que nosotros como investigadores podemos abordar directamente lo que son los temas de ecuaciones de búsqueda. Primera estrategia, se busca una temática de forma general. Va a ser una búsqueda general en la plataforma. Miren que nos trae mucha cantidad de resúmenes, pero de esto quiero mostrar es cómo los investigadores directamente se van acercando a temáticas más especializadas. En uno de los metadatos que se tiene directamente dentro de los resúmenes de la plataforma, se encuentra todo lo que son las palabras clave. Si yo le doy clic a esta opción de observar todas las palabras clave, puedo ver cuáles son esas palabras clave que se están relacionando directamente con mi búsqueda de información. Acá vamos a encontrar principalmente lenguaje normalizado, que es un lenguaje como tal especializado traído de tesauros. Depende también de nuestra área del conocimiento. Si somos de áreas de ciencias de la salud, se nos deben de hacer familiares herramientas como la terminología MESH, los CEMTRI, que son relacionados entonces a terminología especializadas para áreas de enfermería. Si somos de áreas de ingeniería, por ejemplo, los encabezamientos de materia de la IEEE, incluso algunas personas conocen lo que son los encabezamientos de materia de la UNESCO y a partir de estas palabras van generando lo que son sus ecuaciones de búsqueda.
Que sí se recomienda, que si no soy experto directamente en la construcción de ecuaciones de búsqueda, al menos conocer los principales tres operadores booleanos que nos permite utilizar la plataforma: el AND para indicar que es uno y el otro concepto, el OR para indicar que son los dos conceptos, o el NOT para excluir completamente información. Ya vamos a hacer un par de ejercicios. Este es el primer acercamiento entonces a la selección de palabras clave, y ahora vamos a ir con dos opciones para la construcción de ecuaciones de búsqueda. Lo primero, si yo no soy experto, nuestra plataforma en la parte superior derecha tiene esta opción que son los tips de estrategias de búsqueda. Yo les mencioné que la plataforma, aparte de tener uso de lo que son los operadores booleanos, nos permite buscar información en diferentes metadatos. Incluso cuando estamos haciendo búsquedas dentro de cada uno de los campos, se cuentan con recomendaciones y tips para mejorar esa estrategia de búsqueda, como lo estoy mostrando en este momento en pantalla. Incluso dentro de esos tips se encuentra todo lo que son los operadores booleanos. Yo les mencioné que exactamente estos son los tres principales operadores booleanos que se utilizan, y se cuentan con algunos ejemplos para que podamos ir construyendo lo que es nuestra ecuación de búsqueda. Esto de este modo funciona un poco complejo. Yo en este momento les voy a compartir en el chat esta matriz que ya vamos a ver respectivamente el funcionamiento de cómo nos va a ayudar a construir ecuaciones de búsqueda. Acá la voy a descargar y la voy a abrir. Voy a darle en el botón de habilitar edición, y como bien lo pueden revisar, se tiene las características de qué es lo que vamos a ir llenando paso a paso para construir una ecuación de búsqueda. En este primer apartado deberíamos de colocar esos primeros conceptos o conceptos principales de nuestra ecuación de búsqueda. Vamos a continuar con ese mismo tema de innovación. Una vez yo coloco el concepto, la misma plantilla nos coloca entre paréntesis esa palabra clave. Una vez yo coloco la primer palabra clave, en la parte inferior se me empiezan entonces a activar esas opciones de sinónimos que podríamos entonces incluir dentro de la plataforma. Vamos a colocar temas relacionados a innovación, educación, y quiero, por ejemplo, excluir temas relacionados a la sociedad directamente. Como lo pueden ver acá en la parte superior derecha, se colocan entonces de forma automática los operadores booleanos de conexión y de exclusión. Si yo copio y pego esta ecuación de búsqueda dentro de la búsqueda de documentos, voy a obtener los resultados de acuerdo a sus parámetros de selección en mi búsqueda que yo voy a realizar. Uy, en este caso, creo que por la exclusión de temas de sociedad voy a darle atrás, sin la temática de temas de sociedad, que creo que es donde más cantidad de documentos podemos encontrar en la plataforma. Voy a replicar, uy, copié el cajón que no era. Ahora sí. Dame un segundo. No sé por qué me está saliendo este error.
rápidamente. Creo que hay algo con la plataforma porque son temas muy generales. Voy a quitar los paréntesis. Esta estrategia. Y tengo solo un resultado y me aparecen súper pocos resultados para este ejercicio. Ah, ya sé por Marco, qué la sí. palabra educación. Sí, estaba revisando justo los conceptos. Ahora sí. Pues venga, ya, por mi teclado. Hago la corrección acá rápidamente y replicamos el mismo ejercicio. Ahora sí, entonces, ¿cómo lo pueden ver? A partir entonces de esos conceptos que encontramos dentro de la misma plataforma, con uso de la matriz de construcción de ecuaciones de búsqueda, podemos entonces tener lo que son temas principales, sinónimos y palabras de exclusión que queremos entonces ejecutar dentro de nuestra ecuación de búsqueda. Voy a un punto adicional. En algunos casos, de forma aleatoria, se están activando en algunas cuentas esta herramienta de Scopus IA. Acá lo que podemos hacer con esta herramienta es tener el acceso a construcción de ecuaciones de búsqueda de forma automática. Un ejemplo, si yo quiero tener información acerca de temas de identidad digital desarrollado por bibliotecas académicas. Acá sí no importa el idioma al momento de ejecutar la búsqueda. Ay, segundo que me sacó de mi sesión. Cinco. Acá volví y me retomo mi sesión. Un segundo. Ahora sí. No sé por qué no me lo está ejecutando. Lo que hace la herramienta es hacernos a partir de nuestra palabras clave una construcción de ecuación de búsqueda. Funciona con inteligencia artificial y lo que hace es a partir de usos de chats de inteligencia artificial buscar esos conceptos, palabras clave, nos hace la conexión con los operadores booleanos como el OR, el AND, exclusión de algunas temáticas si lo quisiéramos como tal, incluir. Antes de pasar directamente a lo que encontramos dentro de los resultados, yo les hablé particularmente de que esta base de datos tiene muchos temas relacionados a lo que son los metadatos. Dentro de los archivos, nosotros podemos buscar información. Dentro de todos los metadatos, normalmente el por defecto trae que nos traiga o realice la búsqueda por el artículo, por el abstract, las respectivas palabras clave. Podemos buscar información particularmente por el primer autor, por el título de la revista, solo por el título del artículo, información incluida solo en los abstract o palabras clave, en la afiliación como tal institucional, país del cual se publica la información, agentes financiadores directamente e incluso búsquedas especializadas por DOI o ISSN, que son identificadores para lo que son las revistas entonces académicas. Voy a replicar esta misma búsqueda con la que hicimos el ejercicio inicial. Voy a darle en buscar y antes de navegar sobre los filtros en la parte izquierda, vamos a ver que hay unas nuevas herramientas que nos ofrece como tal la plataforma. El fuerte se encuentra directamente en todo lo que es la sección de documentos y acá tenemos un total de 79.538 resúmenes que incluso traen información de los últimos números publicados o esos resúmenes de los artículos. Por el año de publicación lo puedo identificar y por los temas de que no tienen citaciones.
Dos cosas fundamentales. Lo primero que se debe cumplir para tener entonces acceso a métricas dentro de estas plataformas es que el documento debe de ser publicado. Y el segundo elemento y complemento es que exactamente ese documento haya obtenido una citación. Sin estos dos elementos no se pueden generar métricas de medición, ya que esta plataforma utiliza los medios tradicionales de medición como tal de la ciencia. ¿Cómo así? Si yo ingreso directamente a este resultado, lo único que voy a poder visualizar es el resumen, información de las palabras clave, información de ese lenguaje como tal controlado, pero no nos sale información con las respectivas métricas. Es porque no se cumple ese parámetro de que el documento haya obtenido una citación. Voy a volver a los resultados. Caso diferente a cuando ya nosotros ingresamos a resultados que sí incluyen citación. Estos documentos que incluyen citaciones sí pueden obtener directamente información relacionada a las métricas. En este caso, a partir de las citaciones obtenidas, se calcula el Fit with Citation Impact por la forma en la que organicé la información, que fue que seleccioné los documentos más citados. Encontramos que este documento ha superado la expectativa y la media para las citaciones obtenidas de este documento. Incluso si empiezo a bajar en la sección particular de métricas, se me habilita también todo lo que son las métricas alternativas de Plumex, que son una alternativa, como su nombre lo indica, a otra información adicional que podemos encontrar en el modelo actual de medición de la ciencia. Ya voy a pasar directamente a estos elementos, pero antes de pasar a estos temas de métricas, les quiero mostrar que no solo se obtiene información de los documentos. La plataforma incluye información de preprints de 7 bases de datos que permiten la publicación de información no oficial. Entonces, en este caso, los datos que vamos a obtener corresponden a datos a partir del año 2017 de estas plataformas que cosechan información de los preprints. Para que nos quede un poco más claro, cuando se tienen procesos de publicación de información académica, lo que son los preprints son esas publicaciones previas a las correcciones y ajustes que exigen como tal las casas editoriales. Entonces acá podemos encontrar esas publicaciones previas solo a partir del año 2017. Como son publicaciones previas, no nos brindan acceso como tal entonces a la información de métricas, pero si buscamos estos datos en otra plataforma como Google, Google Scholar Académico, es muy probable que lo encontremos porque muchas de esas herramientas son de acceso abierto como lo estamos visualizando acá. Lo otro, dependiendo entonces de la temática, también se incluye información de las principales casas de patentes a nivel mundial. Entre esta información destaca la Casa de Patentes de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido, de Europa, entre otras. Vamos a variar en la cantidad de patentes dependiendo de nuestra ecuación y estrategia de búsqueda. Esto quiere indicar que aparte de que tenemos el acceso a los resúmenes dentro de esta plataforma, podemos tener un acercamiento a información de patentes que viene de estas casas como tal de patentes principales a nivel mundial, con información general con la cual podemos entonces encontrar temas relacionados a lo que es patentes en caso de microcomponentes en la parte de ingeniería. Sé que es de los usos que ha tenido más la plataforma en ese apartado. Adicional a esto se cuenta con información secundaria. Esta información secundaria corresponde a resúmenes obtenidos a partir de los resultados del resumen y abstract que encontramos dentro de la plataforma. Al igual que los preprints,
no les podemos dar clic porque es información que no está dentro del ecosistema principal de Scopus. Entonces, ahí tener en cuenta que en esta información secundaria es información que no está contenida en la colección principal de las revistas a las que tenemos acceso, pero que podríamos revisar para verificar qué información secundaria y adicional se está relacionando con estos temas de búsqueda en mi temática en particular. Y finalmente tenemos la opción de Research Date. En este caso, lo que hace la plataforma es llevarnos a Mendeley Data. Muchas veces algunos investigadores están interesados en obtener sets de datos de información con alguna temática en específico, imágenes, videos, documentos, modelos. Esto es lo que nos lleva a encontrar la plataforma en esta información de sets de datos. Importante, uno de los requisitos actuales de la mayoría de casas editoriales y de estas revistas es que los investigadores compartan los sets de datos de sus investigaciones, porque pueden ser el punto de partida para nuevas investigaciones y también les sirve para corroborar particularmente si la información que ha sido publicada en una revista en particular es confiable y que puedan dar fe de que esa información es completamente verídica. Voy a volver a los resultados entonces obtenidos dentro de Scopus. Ahora sí me voy a centrar directamente en los documentos obtenidos y a partir de esta ecuación de búsqueda general yo puedo ir aplicando una serie de filtros que lo que van a hacer es reducir la cantidad de resúmenes en los cuales yo puedo empezar a aplicar una serie de análisis. Uno de los filtros más utilizados son las respectivas áreas del conocimiento. A veces entonces estamos buscando información de forma particular y queremos en- enfocarla directamente a una área del conocimiento en particular por el tipo de búsqueda que acabo de realizar directamente. Entonces salen muchos resultados en ciencias sociales. Vamos a enfocarlo directamente en estos resultados. Los tipos de documentos que se empiezan entonces a cosechar dentro de la plataforma. La colección principal está entonces como tal compuesta por lo que son más de 94 millones de documentos divididos entre artículos, actas de conferencia, capítulos de libros, revisiones sistemáticas, entre otras que han sido publicadas dentro de estas 7.000 casas editoriales. Voy a centrarlo para este ejemplo solo en artículos académicos. También, si quiero que mis resultados o documentos tengan algunas palabras en particular, ya sabemos que al darle en visualizar más, podemos incluso utilizar estas palabras para depurar mejor lo que es nuestra estrategia y ecuación de búsqueda. Quiero incluirlas todas. En este caso, nos encontramos entonces con otro tipo de filtros como la afiliación, los agentes financiadores. Acá de forma general podemos empezar a identificar cuáles son esas entes u organizaciones que están entonces brindando rubros de investigación para temáticas en particular. Los voy a dejar todos porque los vamos a utilizar un poco más adelante en el análisis que nos permite realizar la plataforma. País o territorios de los cuales ha sido como tal publicada la información, el tipo de recurso, aunque arriba seleccionamos entonces que fueran principalmente artículos, no he aplicado el filtro, por eso nos salen estas otras opciones acá en la parte inferior de los otros tipos de documentos. Información del idioma, ya sabemos que la mayor producción científica a nivel mundial se da en el idioma inglés. Lo podemos verificar de dos formas dentro de esta plataforma. La primera, directamente en el idioma, que es esta opción de lenguaje que vemos acá. Pero ya les voy a mostrar a partir de la producción científica de los países por qué el inglés predomina directamente en los resultados de esta base de datos. Voy a limitar los resultados en este momento y lo que tengo es que en la parte superior disminuyen esa cantidad de títulos con los cuales yo puedo realizar los respectivos análisis. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son las métricas que encontramos dentro de la plataforma. Voy a volver a la presentación
vamos a dar unas definiciones y conceptos que nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona el ecosistema actual de medición de la ciencia y por qué lo relacionan directamente con las métricas. Hay unas métricas tradicionales o de conteo, hay unas métricas como tal de construcción, hay unas métricas entonces alternativas, que es lo que podemos encontrar dentro de esta plataforma. El tema de bibliometría, a veces denominado cienciometría, tiene que ver con la evaluación cuantitativa de los artículos científicos y otros trabajos publicados, incluidos los autores de estos artículos, las revistas donde se publicaron y el número de veces que se citaron posteriormente. Dentro del ecosistema actual de información académica contamos con los siguientes elementos. El objeto de publicación, que puede ser el artículo, acta de conferencia, capítulo del libro como tal. Estos documentos se publican en dos medios de comunicación particularmente, lo que son las revistas o lo que son los títulos de libros. Entonces ahí tenemos que para poder tener un resultado de investigación, vamos a realizar primero la publicación de un artículo a través de unos canales oficiales que vienen siendo entonces las revistas en este caso, o un capítulo de libro a partir de la publicación de los respectivos libros. La cienciometría puede definirse como el estudio de los aspectos cuantitativos de la comunicación científica y las políticas de ciencia y tecnología. Hace mucho tiempo se estaban preguntando los investigadores, listo, ya hice la publicación de mi artículo, pero ¿cómo sé que esta información sí se está siendo utilizada y cómo lo puedo empezar a medir? Uno de esos elementos entonces como tal de medición era que los documentos empezaran a recibir citaciones. Entonces ahí tenemos esos dos elementos cuantitativos de medición tradicional de la ciencia, la publicación y la citación de la información. ¿Qué sucedió? Con el pasar del tiempo, directamente estos modelos se fueron quedando un poco atrás con relación al uso y la interacción que permitían realizar directamente todo lo que es la comunidad de red de Internet. Entonces pasamos de modelos tradicionales de publicación de la información, que eran los libros impresos y las revistas impresas, a todo lo que es las publicaciones directamente en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este cambio y migración directamente a bases de datos? Esos modelos se quedaron obsoletos y se tenían que depurar y medir mejor esas métricas o esas interacciones que se podían tener directamente con estos recursos. Últimamente el análisis bibliométrico adoptó el análisis de redes y el análisis sociométrico basado en los títulos, las palabras clave y los datos del resumen. En este caso, por eso se cuenta con información de métricas alternativas. Ya no solo estamos hablando de esas métricas tradicionales que solo nos daban fe de las citaciones y de las publicaciones, sino de esas otras interacciones que pueden tener los productos académicos dentro del modelo actual de medición entonces de la ciencia. Y por eso vamos a finalizar con la aclaración de estos conceptos con la definición de Ortega 2018. A diferencia de los indicadores bibliométricos tradicionales que cuentan solo las menciones, que son las citas, y la producción, que es la publicación de resultados académicos en el mundo editorial, las métricas alternativas consideran una gama más amplia y compleja de acciones relacionadas con el uso, la mención, el intercambio y la marcación de las publicaciones en investigación. Lo que les quiero mostrar es que a partir de la producción científica, la migración de los modelos, se tiene acceso a todos estos metadatos y a partir de esas métricas que fueron evolucionando, tenemos el acceso a esta información que nos sirve para el análisis de la información. Ahora, les voy a compartir exactamente este enlace en el chat para que podamos tener un acercamiento y entendimiento de lo que son las métricas. El primer documento que les quiero mostrar es el libro de métricas que tiene el grupo editorial Elsevier. Las métricas las vamos a encontrar dentro de los perfiles de las revistas, dentro de los perfiles de los autores y dentro de los artículos. Hay tres tipos de métricas que van a ser entonces o transversales o que debemos de comprender
cómo se calculan para poder hacer un análisis adecuado de la información. Un ejemplo de eso es el SciScore. Podemos tener el SciScore para las revistas, podemos tener entonces el SciScore para los autores, que es una de las métricas que podemos entonces comparar. Y una recomendación. Cuando hablamos de SciScore dentro de la revista, podemos utilizar este elemento para hacer análisis de comparación de revistas. Cuando estamos hablando del SciScore de los investigadores, podemos comparar entonces directamente investigadores. Entonces, cada métrica nos va a permitir comparar o analizar exactamente algún elemento en específico dentro del modelo de medición de la ciencia actual. Estos son algunos ejemplos de las métricas que encontramos, información de las métricas tradicionales y alternativas, información del SciScore en particular, y este es el libro del cual les estaba hablando. Es como tal el área de conocimiento de Elsevier en la que se explica claramente a qué corresponde cada una de las métricas que podemos encontrar dentro de toda la plataforma. Incluso se hace la aclaración a qué hace cada uno de esos apartados de los resúmenes, información de Saibal que podemos encontrar cuando ingresamos a uno de los resúmenes que nos ofrece como tal el recurso. El segundo elemento es un poco más práctico, es un documento PDF que resume particularmente esas métricas que podemos comparar para cada uno de los elementos de medición de la ciencia. Entonces, por ejemplo, los elementos de citación aplican a los documentos, los autores, las revistas y también entonces se tiene directamente dentro de lo que son las métricas alternativas, incluso cómo se calcula cada una de esas métricas. Estas que estamos viendo de forma inicial hacen parte entonces de lo que es las métricas tradicionales, conteo de citaciones y el conteo de publicación de documentos. Pero a partir de estas métricas como tal tradicionales, voy a mostrarlo rápidamente en una gráfica que tengo por acá. Tenemos entonces unas métricas de relacionamiento y formulación. Marco, ¿cómo así? A partir de las métricas tradicionales y la interacción entonces de los respectivos recursos se pueden tener análisis un poco más avanzados. Y el ejemplo más claro es el Fit with Citation Impact, que se calcula a partir de las citaciones recibidas entonces por un documento con relación a la expectativa de citaciones que se esperan para documentos similares. Esto indica que a partir de las métricas tradicionales de los documentos se pueden hacer análisis más profundos para saber si un documento obtuvo más de las citaciones esperadas. Voy a compartirles este enlace también en el chat para que lo podamos revisar y ahora vamos a ver entonces un ejemplo en práctica de cómo sería ese respectivo análisis. En este caso, miren que yo abrí dos documentos. Un documento publicado en el año 2021 tiene un total de 1907 citaciones y otro documento publicado en el año 2019 con 1389 citaciones. Esto lo tengo organizado por los documentos más citados. Cuando yo ingreso a los respectivos resultados, ya vemos que se contemplan pues, los dos elementos principales. Primero, que el documento sea publicado y segundo, que este documento tenga citaciones. Para el caso del Fit with Citation Impact, que es exactamente ese cálculo de las citaciones esperadas por un documento, se indica que los documentos evaluados y que superan el 1.0 exactamente en la medición de esta métrica son documentos que superaron las expectativas de citación a partir del análisis de medición de la ciencia y que ya entendemos cómo se hizo respectivamente ese cálculo a partir pues de los últimos 3 años en el momento que se hizo la publicación del documento. Entonces es por eso que el Fit with Citation Impact de este documento está en 31.18. Sabemos que superó por mucho lo que fue la expectativa. ¿Cómo puedo empezar yo también a analizar esto? Si el documento fue citado
por más de la expectativa esperada para la métrica, quiere decir de entrada que estos tres investigadores son de los más relevantes e importantes. Yo, si estoy haciendo un rastreo bibliográfico de información y quiero obtener alguna de los datos de esos investigadores que más han tratado cierta temática o que más han sido reconocidos en el ámbito científico con una temática especial, sé que puedo partir por ellos. Incluso si comparo, miren que este documento es anterior, creo que tuvo un poco más de citaciones que el que estábamos revisando del año 2009, tiene un fit with citation impact mayor. Entonces, con relación a la cantidad de citas esperadas por este artículo, que ya sabemos que en promedio se relaciona con la revista seleccionada, podemos identificar estas tendencias, autores más relevantes y documentos más citados y que mayor impacto han tenido en temáticas en específico. Y a partir de acá ya encontramos todos esos otros componentes relacionados al resumen, las palabras clave que nos brindan como tal el autor, este es lenguaje como tal común, las palabras a un lenguaje normalizado, acá como se los mencioné, se relacionan esos términos entonces a diferentes áreas del conocimiento y a unas tesauros directamente que se encargan con la selección de esas palabras. Miren que en este caso es de los términos controlados de ingeniería. Vamos a bajar un poco más para llegar directamente a lo que son las métricas. De forma general, los documentos normalmente nos van a traer información de esta métrica tradicional de conteo de citaciones, más el Fit with Citation Impact, que ya sabemos cómo lo podemos entonces identificar o analizar a partir del resultado obtenido. Pero también se empieza a incluir información de esas métricas alternativas, que es a lo que nos llevó la migración exactamente a esto de las publicaciones dentro de las bases de datos. Acá vamos a encontrar información adicional a esas métricas tradicionales. Voy a darle clic en este botón para ir entonces a las métricas de Plumes y voy a bajar un poquito que se me está bloqueando con la presentación de la parte de atrás del botón. Y acá lo tenemos. Cada color dentro de las métricas de Plumes corresponde entonces a un elemento como tal diferente. Tenemos las métricas de citación que son del modelo tradicional. Empiezan a aparecer información de capturas, menciones y redes sociales. Con el modelo actual de medición de la ciencia no se podía quedar solo como tal con esas métricas tradicionales, sino también ver cómo la ciencia se está moviendo a partir de esos otros componentes. Entonces, de esas 1933 métricas obtenidas de ese documento, no todas fueron obtenidas a partir de documentos indexados directamente en Scopus. También nos trae información de Crossref, perdón, Academic Citation, Index AXI de ARPI como tal, Citation que vemos por ahí. También se empiezan a tener en cuenta otros elementos de captura. En este caso, particularmente, este documento ha tenido como tal unos 6.806 lecturas o capturas desde gestores de referencias. Es un ejemplo, nos trajo solo la información de Mendeley, pero acá también podemos encontrar capturas de otros gestores bibliográficas o de otras plataformas en la que podemos gestionar y almacenar nuestra información. También información de menciones, en este caso se relaciona directamente con un portal de noticias que es este de News y en la parte inferior podemos ver incluso la interacción en redes sociales con Charles y comments y Facebook directamente es donde más interacción ha tenido este recurso. Entonces, la importancia y relevancia de este documento no se centra solo en la medición tradicional de la ciencia, sino cómo logró traspasar directamente a lo que son redes sociales y otros elementos con los cuales se puede hacer medición y análisis bibliométrico de los resultados obtenidos. Entonces, esto
es algo de lo que les quería mostrar de forma general para la parte de métricas, análisis de información, lo que podemos entonces encontrar dentro de las ayudas de Scopus para poder entonces entender mejor cómo se hace esa medición de la ciencia dentro de los documentos, dentro de la información de los autores o esas métricas tradicionales. Revisen muy bien este documento, como lo pueden ver acá. Esto nos da un acercamiento mucho mejor a lo que son esas métricas y cómo analizarlas, índice H para lo que son los autores, lo que son los journals, esos índices de citación obtenidos como tal. Entonces, dentro de los investigadores de forma particular, e irlos comparando para poder sacar nuestros análisis y encontrar esas tendencias de autores o documentos top que superaron las expectativas dentro del modelo de medición de la ciencia actual. Voy a cerrar esta URL que ya les compartí y ahora vamos a hablar un poco de esta herramienta de análisis de información que nos permite entonces tener la plataforma. Hicimos un recorrido por la búsqueda, por los documentos, preprints, patentes, información secundaria, datos de investigación que están en Mendeley Data. Ya sabemos interpretar y organizar mejor la información a partir de exactamente las opciones de ordenación que nos permite la plataforma. Ahora vamos a un análisis un poco más gráfico. Cuando tenemos esta cantidad de documentos y lo estamos viendo en esta lista de resultados, hay mucha información que no podríamos interpretar. Adicional a esto y a las métricas y a la información de métricas dentro de los resúmenes, se cuenta con este botón de análisis de los respectivos resultados. ¿Qué es lo que hace este botón? Coge estos 26.000 resultados y nos lleva a unas gráficas interactivas que lo que nos permiten es de forma visual analizar un poco mejor la información. Entonces, en este caso, tenemos que se empezó a hablar directamente de innovación en la educación aproximadamente en 1935. Hay un resumen de esta fecha en la cual como tal se están tocando estos dos temas. Puedo decir de forma general que la mayor producción científica entonces en esta temática se dio en el año 2024 y que actualmente se sigue publicando información. A partir de la década de 1990 se llevó como una explosión de la producción científica de esta temática. Entonces miren que de forma general yo con esta gráfica, si estoy en el proceso de construcción de un documento escrito, puedo justificar a partir de datos cosechados dentro de la plataforma de Scopus cómo se dio la producción científica de una temática en especial. Recordemos que yo hice unos filtros sobre el área del conocimiento, sobre los tipos entonces de documentos y estoy hablando de forma general sobre la producción de artículos académicos. Voy a bajar un poco más. Yo les dije que estas gráficas eran dinámicas. Quiero conocer cuáles son los autores que más han publicado acerca de esta temática. Y los tenemos acá. Él por defecto nos trae aproximadamente los 10 primeros resultados. Pero acá en la parte izquierda de la gráfica yo puedo empezar a ver esos otros investigadores y autores e irlos agregando en mi gráfica. Entonces, aparte de que sé cómo se dio la mayor cantidad de producción científica, puedo ver cuáles son los principales autores y cuántos documentos han publicado acerca de esta temática. En este caso, Ramírez Montoya sería uno de los principales exponentes relacionados entonces a temas de innovación y educación relacionados a las áreas de ciencias sociales del conocimiento. Si le doy clic, voy a poder entonces llegar a los 51 documentos de este autor. Veamos que se cumplen esos dos parámetros, documento citado, documento publicado y podría hacer el análisis relacionado para ver de esos documentos del autor cuáles han sido sus documentos top en la temática que yo estoy entonces como tal revisando. Incluso el título del primero, que es el que más citaciones tiene, es muy llamativo
por lo que estoy viendo acá rápidamente. Voy a cerrar, voy a continuar revisando lo que son las respectivas gráficas. En este caso, miren, podría obtener información con la tipología de documentos. Yo hice un filtro, solo que tuviera entonces la información de artículos académicos, entonces acá no voy a tener variaciones y particularmente como filtré por área del conocimiento que fuera en ciencias sociales, obvio, la mayor cantidad o porcentaje lo voy a obtener directamente de esa área del conocimiento. Voy a volver al portal principal, voy a volver a ejecutar como tal esta búsqueda. Para este ejemplo no voy a aplicar ningún filtro, sino que voy a trabajar con los 79.000 documentos. Voy a darle en analizar los resultados y en este caso, si voy a esas gráficas que les acabo de mostrar de la tipología de documento, puedo entonces hacer otros análisis. Ah, listo. Aparte de que las publicaciones de artículos académicos son el modelo como tal actual y históricamente en el que más producción científica se ha tenido de este tema, puedo decir que se ha tenido producción científica en actas de conferencia, en capítulos de libro, en revisiones, libros y en otro tipo como tal de publicaciones, como lo podemos ver acá. Incluso si me paro en cada uno de esos elementos, se hace como una aclaración de a qué documentos hace alusión la otra tipología. Voy a bajar un poco. Vamos a ir entonces a la revisión de área de esta búsqueda que acabo de realizar, aunque sigue teniendo un mayor porcentaje, se puede decir que al hablar de temas de innovación en la educación, otras áreas del conocimiento han tenido una participación bastante alta. Ciencias de la computación, áreas de ingeniería, incluso de la medicina. Este me sorprende un poco porque uno diría cómo la medicina está aportando a conocimientos relacionados con los temas de innovación en educación o la enfermería, en que son dos áreas que uno no creería, pero de acuerdo a las publicaciones dentro de este recurso, aportan directamente a la producción científica. Ciencias humanidades, economía, ingeniería ambiental, veo ahí, matemáticas y otras áreas del conocimiento. De igual modo, si me paro dentro de este apartado, voy a poder identificar esos otros elementos que están contemplados, entre otros, investigaciones multidisciplinarias, ciencias de los materiales, también se me hace muy curioso. Uno diría que principalmente, aunque lo podemos corroborar con este mayor porcentaje, no se esperaría que ciertas áreas del conocimiento que acabo de mencionar, perdón, han tenido como tal entonces interacción o relación con esta producción científica. Y de lo que les mencioné hace unos minutos, también podemos analizar por los países o regiones que más publicaciones se han tenido. En este caso, para también mostrarles el por qué la mayor producción científica se da en el idioma inglés. Primer país con la mayor cantidad de documentos, Estados Unidos, habla inglés. Tercer país, Reino Unido, habla principal o idioma en inglés. En Austria, en Canadá, miren que los principales países con producción científica son de habla inglés. Entonces, es por eso que estos tienen como tal, como el dominio a nivel mundial y también la producción científica de lo que las publicaciones académicas obtenidas. Al igual que lo pudimos ver directamente con las otras gráficas, nosotros podemos modificar estas gráficas. Entonces, de forma general, vamos a hacer selección de algunos países latinoamericanos. Colombia veo por acá, México, Brasil. Vamos a ver si encontramos más países de nuestra región para ir realizando una grafiquita un poco más llevada a nuestro contexto. Por acá encuentro Argentina. Vamos a ver si encuentro otro más y le hacemos un análisis rápido.
Como lo pueden ver, en este caso entonces estoy revisando el continente. Eh, Seleccioné los primeros 6, 7 países que pude identificar acá. Encuentro información de publicaciones en México, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina y Cuba, siendo México el país con mayor producción entonces de nuestra región en esta temática en particular. Si quiero analizar los documentos de esta publicación de cada uno de los países, es solo que le dé clic y voy a tener el acceso a todos estos resúmenes. De este modo puedo encontrar e identificar tendencias de autores o expertos de nuestra región con los cuales podríamos incluso trabajar con esta temática en particular, que son los temas de innovación y educación. Si están interesados entonces en saber cuáles son los mayores exponentes de Argentina relacionados con esta temática, acá podemos encontrar esa información, ver los perfiles de los respectivos autores y ya vamos a pasar entonces a esta segunda parte. Voy a cerrar acá. La invitación es a que exploren directamente estas herramientas de gráficas, exploremos directamente los enlaces que les compartí en el chat. Es información relevante y fundamental para entender y comprender el funcionamiento de la plataforma de Scopus. Incluso información por las instituciones que más publicaciones han tenido de la temática y por los agentes financiadores, en este caso la Comisión Europea es de las instituciones que más financiamiento ha otorgado directamente en esta temática en especial. Entonces, de este modo, con el nombre del agente como tal financiador, ir directamente a su portal, mirar esas oportunidades entonces de publicación de información en algunas temáticas en específico y así poder obtener esta información que es de gran relevancia para los investigadores cuando buscan agentes financiadores. Voy a volver al portal principal entonces de Scopus. Si se dieron cuenta, navegamos en esta hora aproximadamente sobre todos los recursos, realizamos el análisis, búsquedas avanzadas especializadas y análisis de todos los resultados obtenidos. Al igual que lo vimos entonces directamente en el ejercicio anterior, podemos hacer búsqueda por autores en particular. Entonces, en este caso, voy a hacerlo a partir del descubridor de investigadores. ¿Cómo funciona? Si yo tengo una temática en la cual estoy interesado en obtener los datos de investigadores, o sea, los investigadores que más han publicado información, solo le ingreso acá al momento de realizar directamente esa búsqueda. Él me va a listar los principales autores que han publicado sobre esta temática. Y si ingreso al perfil del investigador, voy a darle clic acá donde dice Preview Profile y acá donde dice View Full Profile. Cuando ingreso directamente al perfil del investigador, voy a tener un análisis muy detallado de la producción científica de este investigador cosechada dentro de la plataforma de Scopus, con la información de sus documentos publicados, en este caso más de 5.000, el índice H del investigador y las citaciones obtenidas por este investigador. Hay unos pequeños cambios y actualizaciones que presenta la plataforma. Antes solo nos traía la información de las publicaciones y las citaciones obtenidas y esta gráfica de la producción del investigador a lo largo de un periodo de tiempo. Pero ya se empiezan a hacer análisis adicionales como en cuántas de estas publicaciones el investigador ha sido el investigador principal, cuándo ha sido coautor, cuando ha trabajado solo, incluso el cálculo del Fit with Citation Impact para este investigador. Aunque es uno de los más relevantes, miren que no ha tenido un documento o no ha tenido un momento de la historia en el que ha superado la cantidad de citaciones esperadas para los temas de trabajo que ha realizado este investigador. Voy a subir un poco información entonces de las citaciones. El investigador no tiene entonces preprints relacionados a esta plataforma. Cuando ha trabajado con qué coautores lo ha hecho. Miren que es información que les sirve para la toma de decisiones y contactabilidad directamente con investigadores.
Esto con relación a los perfiles de los investigadores. Se cuenta con el Scopus ID del investigador y algunos investigadores ya están incluso relacionando sus temáticas o perfiles de ORCID con sus publicaciones. ¿Por qué señalo particularmente esta información del Scopus ID del investigador? Por lo siguiente, y les voy a compartir este segundo enlace en el chat. Una de las preguntas más frecuentes es cómo como investigadores podemos entonces hacer la solicitud de que se nos reconozcan algunos trabajos dentro de la plataforma. Para esto deben de cumplir ya ese primer requisito que es directamente que tengamos un perfil creado dentro de la base de datos de Scopus y se nos va a habilitar este Request Dashboard. ¿Qué tenemos dentro de este dashboard? Que podemos hacer solicitudes para correcciones de perfiles institucionales y correcciones de perfiles de autor. Esto es lo que nos explica directamente esta URL que les acabo de compartir. Es una de las preguntas que más hacen. ¿Cómo puedo solicitar correcciones dentro de mi perfil? Se hace a partir del Feedback Wizard de Authors que encontramos acá. ¿Cómo funciona rápidamente? Voy a hacer una solicitud. Hace poco identifiqué un investigador colombiano que tiene como varios perfiles. Apellido del autor, nombre del autor y le doy en buscar. Miren esto. Es un investigador que comparte primero la afiliación, el país y la institución. En este caso, el profesor o investigador Haider Ochoa tiene dos perfiles dentro de Scopus. Marcaría los dos perfiles y hago la solicitud para la corrección. De este modo, ustedes también pueden buscar sus datos con sus nombres, con sus apellidos. Revisen muy bien que si sean las publicaciones de ustedes, porque a partir de esta solicitud empieza un cruce de información con el equipo de soporte, entonces como tal, de Scopus, en el cual se va a hacer la corrección de esos dos perfiles diferenciados del mismo investigador. Y con esta misma cuenta que yo acabo de crear dentro de la plataforma de Scopus, voy a hacer una búsqueda para una organización. Vamos a hacer la búsqueda de la Universidad de Palermo para que quede a modo de ejemplo. Ubicada en Argentina, tenemos las variaciones del nombre de la institución y al ingresar, en caso tal de que, un segundo, que me está sacando. Yo hago dejar de compartir un momento mi pantalla, que creo que este error que me está saliendo es por tema de cookies. Les voy a borrar el historial o ver si en este otro navegador rápidamente podemos hacer este ejercicio final planteado para el día de hoy. Ahora sí. Bueno, disculpo, tuve que cambiar de navegador por temas pues, de archivos temporales. Me estaban saliendo ese pequeño error. Cuando yo ingreso al perfil de una institución, les estaba mostrando el perfil de la Universidad de Palermo. Acá también se encuentra activo ese botón para solicitudes relacionadas a los perfiles de autor. Entonces, para que podamos entender qué encontramos dentro de los perfiles de las instituciones, es que a partir de las áreas del conocimiento se puede identificar cuáles han sido las áreas de mayor publicación que ha tenido la institución. En este caso se relaciona con información de ciencias sociales, medicina, psicología, en lo que veo por acá rápidamente, e incluso puedo listar la lista como tal
de documentos relacionados con la institución y su producción científica. Este es otro modo de llegar directamente a esos autores relevantes de nuestra institución que se relacionan con alguna temática en particular, para que lo tengan en cuenta. Lo otro es que hace poco se ha venido mejorando y haciendo unos pequeños cambios. Entonces, en este caso, se incluye información de las instituciones universitarias con las cuales la institución ha tenido colaboración en relación a temas de publicación. Veo Universidad CESCES de Colombia, un hospital por acá un poco más abajo, pero particularmente trabaja muy de la mano con el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas, es con la institución que más publicaciones tiene. Y este apartado de los objetivos de desarrollo sostenible que más ha llamado la atención. Esto se ha construido a partir de uso de inteligencia artificial con relación y comparación a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese caso, para tener más información de cada uno de los objetivos, es solo darle clic en este botón donde podemos encontrar más información. Por ejemplo, con objetivos de desarrollo sostenible relacionados con ciencias de la salud, si yo le doy clic, puedo obtener la información de esos 80 documentos de la institución con los cuales se ha como tal cumplido o se está aportando a este objetivo de desarrollo sostenible. Dice nuevo, se ha venido trabajando desde el año 2023, todavía se sigue actualizando la información, entonces por eso nos sigue apareciendo este botoncito de new. De igual modo, si quieren acceder a la información del artículo en forma general, miren que al ingresar está entonces título del documento, información de los respectivos autores, la citación obtenida, el Fit with Citation Impact. Por ejemplo, ese documento ha tenido una citación como más acorde a la revista en la que se publicó, información de las palabras clave, información entonces de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya sabemos cómo se van relacionando con las respectivas informaciones, información de las métricas y en este caso nos está brindando también información relacionada acerca de los agentes financiadores. No sé si tenemos preguntas, inquietudes. Esto es lo que teníamos preparado el día de hoy desde Consortia a modo de introducción relacionado al uso de la plataforma de Scopus. Lo ideal es que por favor empecemos a navegar, hacer las verificaciones, tener contacto con la herramienta para sacarle entonces el mayor potencial. Entonces voy a dar un minutico por si tenemos alguna pregunta en particular. Acá estoy revisando tanto el chat como la opción de preguntas y respuestas, sino para proceder con el cierre de nuestra presentación. Listo. A modo de conclusión, vemos que entonces es una herramienta que les va a permitir entonces obtener información de autores, documentos, fuentes de información de las organizaciones y la producción científica. Entonces, la idea es que de acuerdo a esas necesidades puntuales de conocimiento que tiene cada una de las instituciones, puedan sacarle el provecho a todos estos elementos que nos ofrece como tal la herramienta. Vamos a esa parte de preguntas o inquietudes y si no, para ya dar entonces nuestras conclusiones finales. Perfecto, veo por acá un comentario, más allá de que hay mucha información para procesar y se necesita tiempo para interactuar con la herramienta. Ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, Pablo. Entonces, voy a proceder como tal con el cierre de la presentación.
Algunas de las características principales y que podemos evaluar directamente de la base de datos de resúmenes y citas, que es la plataforma Scopus, vemos que podemos navegar en más de 94 millones de resultados, cubre muchas áreas del conocimiento, entre las que más se destaca información son áreas como ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes, entre otras. Incluye información de revistas, libros académicos, actas de conferencias, entre otras tipologías de documentos que se cosechan. Como lo pudimos ver, su mayor fuerte es analizar la producción científica de investigadores e instituciones, y lo que vamos a poder hacer de forma general es buscar artículos científicos, facilitar la visualización de métricas de impacto en las publicaciones, ayuda a los investigadores a rastrear sus publicaciones y citaciones, y proporciona entonces herramientas de análisis bibliométrico y los respectivos instructivos para entender mucho mejor esta información. ¿Cuál es el mayor provecho que le pueden sacar como tal los investigadores? Utilizarla como una herramienta fundamental para hacer el proceso de revisiones sistemáticas, evaluar el impacto científico de la investigación y las publicaciones, y ayudar a descubrir nuevas investigaciones en diferentes campos. Eso de forma entonces general. Voy a detener entonces la grabación. Acá culmina nuestro entrenamiento del día de hoy para podérselos entonces compartir. Y recuerden que les compartí los enlaces de la matriz de ecuación, entonces la matriz de elaboración de ecuaciones de búsqueda, los elementos principales para el análisis de las métricas que encontramos en la plataforma, y las ayudas que nos van a permitir entonces hacer análisis y comparación de algunas métricas en particular. Entonces, darle las gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, Ana, veo que tiene la mano levantada. Ah, perfecto. Estaba será buscando la forma de reaccionar. Entonces, vamos a finalizar con la